Algunos extranjeros, cuando llegan a Rusia, tienen un problema para entender al principio cómo funciona el tema de los nombres, el patronímico y los apellidos. En primer lugar, parece que todos los rusos se llamen igual. O sea, hay una serie al menos de diminutivos que se repiten muchísimo. Luego está el tema de que el apellido en ruso pues tiene forma femenina y forma masculina, así que tienen género y eso a veces puede liar un poco. Y después está el tema del patronímico, que es como un nombre que viene del padre, igual que muchos apellidos castellanos antiguos, y que funciona como eso, como un segundo nombre. Y el orden de todo eso, además, pues a veces no está muy claro y no se sabe cuándo ponerlo al principio, después. Bueno, vamos a hablar de todo esto en el vídeo de hoy. Bienvenidos. Los rusos generalmente son bastante tradicionales con los nombres y casi todos los nombres rusos tienen como 4 o 5 orígenes bastante definidos. La mayoría de los nombres rusos son de origen latino, por ejemplo, Pavel, que es Pablo, o Albina, son de origen también griego, por ejemplo, Yekaterina o Alexander, Alejandro, y también hay muchos de origen hebreo, como Aña, Ana o María. Hay otros tipos de nombres, por ejemplo, los nombres propiamente eslavos. Muchos de ellos se han quedado un poco anticuados, pero la verdad es que están como volviendo a ponerse de moda. Entre los que se han conservado y que siguen siendo muy populares y lo han sido durante muchísimos siglos, tenemos en el caso de los nombres masculinos, por ejemplo, Bagdán, que es el equivalente eslavo a Diosdado, Vladimir, que significaría el poseedor del mundo, Vladislav, el poseedor de la gloria, y Svetoslav, gloria sagrada. En cuanto a los nombres de mujeres, los más extendidos entre los nombres de origen puramente ruso están Viera, que significa fe, Nadezhda, esperanza, Lyubov, amor, y Lyudmila, la bondadosa o la que es buena con la gente. Otro origen típico es el germano. Hay nombres como Alina o Alisa que están muy extendidos y tienen este origen. Y luego hay un caso especial que son los nombres de origen soviético, que algunos de ellos pues son una locura. Por ejemplo, el nombre de Vlad Lena, constituido por el nombre y el apellido de Vladimir y Lenin. Y luego hay muchos acrónimos y muchas siglas que se inventaban en aquella época y que tenían que ver con momentos de la historia soviética, con situaciones o nombres de grandes líderes que son pues una locura. Uno que me divierte mucho es Advar, que significa Ejército Especial de Extremo Oriente. Y luego hay otros que simplemente pues reflejaban cosas de la época, como por ejemplo Tractorina, de tractor. Estos nombres han caído en desuso y ahora pues suenan un poquito más cómicos. Pero ¿cuáles son los nombres más populares últimamente? Bueno, pues durante los últimos 5 años los nombres que más se han puesto a niños nacidos en Rusia, en el caso de las chicas, sería Sofía o también Sofía, Ana y María. Y en el caso de los chicos, Mijail, Maxim y Alexander. Lo que puede parecer muy repetitivo para nosotros es el tema de los diminutivos. Por ejemplo, cuando oímos Dasha, Sasha, Masha, Pasha, y es que los rusos entre sí pues utilizan de manera informal esa serie de diminutivos. Por ejemplo, si alguien se llama Pavel, pues los amigos lo llamarán Pasha. Si una chica se llama Daria, pues los amigos la llamarán Dasha. Lo mismo con Yevgenia y Zhenya. Y lo mismo, por ejemplo, con Víctor y Vitya. El tema que más suele liar es lo del patronímico, ese segundo nombre cuyo origen está en el nombre del padre. Pero hay muchas sociedades que lo han empleado durante mucho tiempo. Incluso por lo que sé, en Islandia pues se sigue empleando y no se emplea el apellido, por lo que, por cierto, hay muchas parejas que buscan su información genética para saber si no son parientes cercanos. En Rusia pues esto tiene mucho tiempo y ¿cómo los vemos? ¿Cómo los distinguimos? Bueno, cuando vemos esas terminaciones, el 95% de los patronímicos terminan en el caso de los hombres en Yevich y Ovich y en el caso de las mujeres en Yevna y Ovna. Por ejemplo, si un tal Víctor tiene un hijo, pues el hijo se llamará Pepito y Viktorovich. Y si tiene una hija, se llamará Pepita Viktorevna. Si un Igor tiene un hijo, se llamará Juanito Igorovich. Y si ese Igor tiene una hija, se llamará Juanita Igorovna. Los apellidos en Rusia no aparecen hasta el siglo XIV o XV y solo entre la aristocracia. Es a partir del siglo XIX cuando se extienden a toda la población. Y la mayoría de ellos pues tienen un origen pues igual al de otros sitios. Por ejemplo, pues el nombre del lugar de procedencia de esa persona
un antiguo patronímico, el nombre del padre, o por ejemplo una profesión. La mayoría de los apellidos tienen unas terminaciones bastante características, por ejemplo ov y yev en masculino y ova y yeva en caso femenino. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si vemos un apellido típico que proviene de un antiguo patronímico, o sea, de un nombre de un padre, por ejemplo, el padre se llamaba Antón y se generó el apellido Antonov, pues el hijo se llamará de apellido también Antonov, como el padre, pero la hija se llamará Antonova. Por ejemplo, si hablamos de apellidos que vienen de profesiones, tenemos Kuznets, que significa herrero, un apellido también bastante típico en España, y tenemos el apellido Kuznetsov. La hija de Kuznetsov llevará el apellido Kuznetsova. Si hablamos de apellidos que provienen del origen de una persona, pues tenemos Kazantsev o Kazantseva, de Kazán. Otra de las terminaciones típicas en ruso es la terminación in, que por ejemplo podemos ver en Lenin o en Putin, y también tiene su forma femenina, Lenina y Putina. Hay una serie de apellidos que no tienen masculino ni femenino, por ejemplo los terminados en ski. Por ejemplo, pues Kandinsky es un apellido muy famoso, ¿no? Hay mucho debate sobre el origen de estos apellidos, pero parece que sean polacos, ucranianos, hay gente que dice que son típicamente rusos. Bueno, hay mucho debate. El caso es que no tiene masculino ni femenino, igual que, por ejemplo, los que terminan en enke o enko, por ejemplo, Bondarenko o Chernienko. Estos apellidos son típicamente ucranianos y parece que se extendieron por los cosacos en toda Rusia. También hay un tipo de apellido, por ejemplo, los terminados en ich, que son de origen polaco o son de origen yugoslavo y que no tienen masculino ni femenino y que además a los extranjeros a veces pues nos cuesta y los confundimos con el patronímico, porque ese ich es también la terminación del patronímico masculino. En Rusia el apellido pasa de padres a hijos y no solo eso, también pasa del esposo a la esposa. Al menos eso es lo más habitual, que la esposa pierda ese apellido de su familia, ese apellido de soltera. Al menos es así en el 85% de los casos. Aunque yo conozco un caso bastante raro en que el marido toma el apellido de la mujer, de la familia de la mujer, porque le parece mucho más bonito o por cualquier razón. Así que no es algo que esté estipulado por ley, sino que hay bastante libertad. En general en Rusia hay bastante libertad para ir al registro civil, pagar un poquito de pasta y cambiarte el nombre, el apellido o lo que quieras, en casi todos los casos. Así que, por ejemplo, Pushkin tendrá un nombre y un patronímico: Alexander Sergeyevich Pushkin. Normalmente lo nombraremos así: nombre, patronímico y apellido. En los registros o en los formularios podemos ver que a veces se emplea el apellido y después el nombre y el patronímico. También se puede encontrar en algunos textos de carácter más o menos científico, pero el orden general para referirse a alguien sería ese: Alexander Sergeyevich Pushkin. Normalmente, cuando dos personas se encuentran o hay una situación formal entre ellos en una empresa, lo normal es utilizar el nombre y el patronímico. Es decir, si otra persona que pues tiene un rango diferente o simplemente no se conocen muy bien, durante un tiempo se llamarán así. Por ejemplo, Alexander Yurievich. Y esa será la manera en la que normalmente se relacionen. Esto puede resultar un poco difícil para los extranjeros, pues porque no se sabe muy bien cuál es la terminación exacta que utilizar para ese patronímico, pero en general también lo es para los rusos cuando no conocen cuál es el nombre del padre de esa persona, así que se suele preguntar. Hay una broma que se sigue utilizando, que es cuando alguien no conoce el patronímico de otra persona, y es una situación formal en la que se debe emplear, pero también hay un tipo de familiaridad, como por ejemplo dos trabajadores de una empresa, se suele decir el nombre y en lugar del patronímico real, pues se utiliza una forma un poco de broma, que sería como Batkovich o Batskovna, que sería, la palabra Batya significa padre en ruso antiguo, así que sería como Pepita de tu padre o Marujita la de cualquier sitio. En reuniones formales también se puede utilizar la palabra señor o señora, Gaspadin y Gaspasha, y el apellido de la persona. Esto puede resultar más natural para nosotros, ¿no? El señor, señora y el apellido, pero no es tan habitual. De hecho, pues se utiliza bastante menos que el nombre y el patronímico y se da pues en algunas reuniones de alto nivel, en algunas reuniones políticas o administrativas, pero desde luego no es tan común como la primera fórmula.
Entre amigos y de una manera un poco irónica se utiliza a veces el patronímico para llamarse, decir por ejemplo Igorevich, pero es algo que forma parte como un poco de una broma, ¿no? Como una especie de respeto donde realmente hay una relación también sobre todo de amistad. Y si tenéis una amiga rusa o un amigo ruso y queréis sorprenderlos con vuestra educación y vuestro saber hacer, pues le podéis preguntar Kak vas po otchestvu y así conocer cuál es el nombre de su padre y ese segundo nombre con el que llamarles de una manera más respetuosa. Muchas gracias por llegar hasta aquí, espero que os haya sido de utilidad y lo de siempre, pasadlo muy bien y pakavsian.